volviendo a la famosa ley de Ohm, que establece una relación lógica entre voltaje, intensidad y resistencia, lo voy a retomar otra vez. Él dijo que la corriente, amperes, electrones, están relacionados directamente a la presión o diferencia de potencial. Si la diferencia de potencial, vean mis manos, crece, la intensidad crece. Si la diferencia de potencial disminuye, pues el amperaje disminuye. Tenía proporcionalidad entre tensión y amperaje, pero había una inversibilidad, o sea, una respuesta inversa versus resistencia. La corriente, en función de la resistencia, tiene inversamente proporcionalidad. Quiere decir que si esta aumenta, esta disminuye, y que si esta disminuye, esta aumenta. Ok, muy interesante. Entonces, para un sistema cerrado como el del automóvil, en el sentido que se trabajan con 12 voltios, yo puedo hacer un montón de cálculos básicos. Por ejemplo, vean este cálculo. Si yo quiero averiguar el voltaje, lo tapo y digo que intensidad por resistencia me da voltaje. Si yo quiero averiguar intensidad, divido voltaje entre resistencia. Y si yo quiero averiguar resistencia, divido voltaje entre resistencia. Entonces sabemos que lo que yo quiero averiguar, lo tapo y hago el algoritmo o la operación de álgebra que está indicándome. Por ejemplo, aquí, ¿qué hago para averiguar intensidad? ¿Quién entre quién? Muy bien. ¿Y si quiero averiguar voltaje? Muy bien. Recordemos que de este círculo o triángulo vamos a tener siempre un valor fijo en el automóvil, 12 voltios. Entonces, lo demás casi siempre hay que, por medio de matemática, averiguarlo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Don William, ¿entendió la razón lógica? ¿Usted, compañero, entendió la razón lógica de la relación que se establece entre intensidad y voltaje? Porque entonces usted no tendría que dar siempre un valor en un examen, digamos. Usted me puede dar los valores. Sí, porque la V ya la saben. Por ejemplo, interesante. Por decir algo, en una intensidad usted me pone. Vean qué interesante. Por ejemplo, vean qué interesante antes de proseguir. En los vehículos Mitsubishi Lancer, la resistencia del inyector es de 14 ohmios. ¿Cuál de estos valores que estoy dando? Resistencia. Muy bien. Yo quiero que me digan si el inyector es de 14 ohmios, ¿qué es el valor de amperios que lo atraviesa para que él inyecte, se active la electroválvula? Entonces, ¿qué hago? Tapo este y ¿cuánto les da, señores? ¿Divido cuánto? 14. 12 entre qué? 14. ¿Cuánto les da? 0.8. 0.8, lo redondeamos. ¿Cuánto es? 1. 1. Entonces sabemos que esos inyectores trabajan con un amperio. Ahora voy con esto. Un solenoide de una válvula de un sistema de purga, un solenoide de... ¿Ah? No, usted no puede mezclar la diferencia de potencial con los electrones que viajan. Nunca puede hacer eso, porque el error común de los técnicos de la calle es que miden voltaje. Para ellos el voltaje son los electrones, el voltaje no son los electrones. Entiéndame, es la diferencia entre dos medios, uno negativo, que son átomos, iones cargados totalmente con exceso de electrones, están en desequilibrio, y el otro medio es positivo, es una acumulación de átomos y iones positivos que tienen carencia de electrones. Si yo tengo un lado excedente y otro lado carente y pongo un cable con un bombillo, el viaje de los electrones a equilibrar el medio produce energía, que es encender el bombillo. ¿Comprenden esa parte? Ok, perfecto.
Ahora tengo una válvula de purga. Se llaman normalmente con la designación VSV, que quiere decir Vacuum Sweep Valve, y tiene una resistencia aproximadamente de 4 ohms. ¿Qué intensidad tenemos ahí? 3 amperes. ¿Ven? Lo que quiero averiguar es esto, la I, entonces la tapo. Ya sabemos cuál es la V y yo le di el valor de la resistencia. Voy a darles otro ejemplo, señores, voy a darles otro ejemplo. Yo ahora quiero averiguar qué resistencia tiene una bomba de gasolina. Miren qué interesante. ¿Qué resistencia tiene una bomba de gasolina si ella trabaja con una intensidad de 4 amperios? 4 amperios. Entonces, ¿cuál tengo que tapar? Eso es lo que yo tengo que tapar. ¿Qué hago, señores? Ajá, muy bien. Muy bien. Y yo puedo verificar con mi tester, con mi voltímetro, todo lo que estoy hablando aquí. Y esa es la idea. Voy de nuevo. La ley de Ohm, además de dar la razón lógica de cómo se comportan los 3 elementos, ¿cuáles? Intensidad, resistencia y voltaje, además de darle la razón lógica, me da la razón algebraica. Quiere decir que yo, con solo decirles a ustedes que yo tengo una bobina de un circuito primario que mide 7 ohmios, que mide, vamos a ver, 7 ohmios de resistencia, ¿sí? 7 ohmios de resistencia. ¿Qué intensidad puede atravesar esa bobina? No. Tengo la resistencia. 12 dividido 8 en qué? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? No lo oigo. Muy bien, eso es. 2 amperes. ¿Me están entendiendo? ¿Quién me entiende esta razón? Para poder seguir. Divido 12 entre 7, ¿cuánto les da, señores? Vean, lo tengo. A 2 amperes, porque es 1,7 y resto. Ok, ¿me comprendió, compañero? ¿Entiende la razón que estableció George Simon Moore? Él estableció esa razón. Y lo que ustedes hoy están, por así decir, asimilando en cuestión de 15 minutos, él tardó años de su vida para establecer la relación. Para averiguar, por ejemplo, no tengo el voltaje. No. Si usted tiene aquí, nunca va a averiguar el voltaje, no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Porque siempre vamos a tener 12,8, 12,7, 12, ¿entiende? Sin embargo, si usted usa 12 aquí y hace esto con los valores que tiene que dar esto, lógicamente, porque es una razón lógica. Averiguar la intensidad o la resistencia. Si usted tiene estos dos valores, averigua este. Si usted tiene estos dos valores, averigua este. Y si tiene estos dos valores, averigua este. Entonces, con voltaje uno nunca va a preguntar eso. ¿Por qué nunca va a preguntar? Porque sabemos que si despegamos de la base que V vale 12, la ecuación al desequilibrarla o al equilibrarla siempre me va a dar 12. Siempre se va a dividir. Sí. Y si usted entiende la razón que le dije al inicio, que la intensidad es proporcional a esto, pero inversamente proporcional a esto, se cumple la matemática. La razón es lógica porque la matemática la confirma, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y si ustedes hablan, por ejemplo, ya de un elemento solo, yo puedo hacer cálculos muy rápidos. Por ejemplo, yo le puedo calcular a usted
de un elemento eléctrico, una bomba eléctrica, por ejemplo, las bombas eléctricas tienen una resistencia muy baja, normalmente andan en 2 ohmios o 1.5, hagámosle a 2 ohmios, ¿cuánta intensidad le pasa? 6 amperes. 6 amperes. Sin embargo, todo esto usted lo puede medir con el multímetro y anda. ¿Qué afecta a las mediciones? El medio, por ejemplo. Un día caliente, un día muy caliente, las resistencias son más altas. Un día muy frío, las resistencias bajan. Se maneja más o menos un punto 8 a favor de ese rango térmico. O sea que este le va a marcar en unos punto 8 de diferencia. ¿Para arriba o para abajo? ¿Entendieron esa parte? Por decirlo que uno lo mismo medir un carro en frío que medir un caliente. Exacto. Pues de tal manera yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo le cuesta más a un arrancador volcar al motor? Eléctricamente hablando, ¿en frío o en caliente? Eléctricamente. Cuando la resistencia baja. No, vean qué interesante. Oigan bien lo que les acabo de decirles, que en frío la corriente atraviesa de mejor manera. Entonces, un arrancador recibe su mejor amperaje cuando está frío, pero si metemos el factor mecánico, ¿cuándo le cuesta más arrancar a un motor? Ya ahí el factor mecánico es frío, el aceite se ha depositado al fondo del cárter, los coeficientes de fricción son elevados, entonces el arrancador va a recibir su mejor amperaje, pero va a tener la carga más pesada. Cuando ya usted paró por ahí, se tomó un fresco y ya el motor está bien caliente, subió, arrancó, la resistencia del arrancador ya va a ser un poquito más alta, pero mecánicamente lo que llama el par resistivo va a disminuir. Ok, estamos. Ahora vean qué interesante. Para un elemento suelto, dícese una pitoleta, dícese un inyector, un solenoide, un motor de arranque. Practicar esto es facilísimo. Pero en el vehículo los elementos no vienen sueltos, vienen incorporados a un circuito, ¿me entienden? Pertenecen a toda una red y a veces comparten la misma línea de alimentación con otros elementos, díganme si es cierto. Entonces aquí es donde ya vamos a ver la teoría del circuito. Vamos a ver primero un circuito en serie. El circuito en serie, señores, ya es un detalle muy fino de un técnico eléctrico, no solamente saber que está en serie, sino saber lo que le va a pasar a cada elemento cuando pende de un circuito en serie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay circuitos en serie en el vehículo, circuitos en paralelo y circuitos en serie. Si ustedes le tomaron foto a la primera, o recibieron el WhatsApp de la primera información que les di, que era el programa de lo que vamos a ver, dice, tenemos que ver circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto. Si no, abran su celular y vean el WhatsApp, ahí dice. Y hoy vamos a ver el circuito en serie. Hoy terminaremos con el circuito en serie, entonces voy a explicar. Se dice que los consumidores están en serie cuando todos prenden de una misma ¿qué? De una misma línea. Eso se llama, señores, un circuito en serie. Prenden y su alimentación llega por solo una línea. No pueden confundir esto, señores, no pueden confundirlo. Vean que a la vista resalta que es un circuito en serie. Por ejemplo, esto, dícese, no sé qué consumidor puede hacer, no sé, pónganle el nombre ustedes lo que quieran, pero sí sabemos que está ubicado y aplicado de una manera en serie, porque la corriente tiene que atravesar a cada uno de ellos como si fuera parte del cable. ¿No con luces? No, las luces van en paralelo. Los halógenos, ¿cómo van? ¿Ah? ¿Por qué será que van en paralelo, Rubén? ¿Por qué no las ponen en serie? La línea sale directo del relé. ¿Pero por qué no las ponen en serie? Porque si no se quema, no puede apagar. Muy bien, la ciencia del circuito en serie, la ciencia es que, desgraciadamente, si el hilo conductor se revienta, todo muere. Ya no hay un lado de carga
y un lado de descarga. ¿Entienden por qué es que el circuito de serie solo tiene ciertas aplicaciones? Por lo frágil que es ante una mala praxis o ante una condición anómala. ¿Me están entendiendo, señores? ¿Están ubicados de lo que estoy hablando? Que producto de que todos penden de una sola línea, es como si ellos pertenecieran a esa misma línea. Si la línea se corta, muere el circuito. Entonces, Un ejemplo, tipo yo. un ejemplo. Bueno, primero le respondo a uno. Sí, bueno, por Es- ejemplo, yo he trabajado en corriente de casa. Ajá. Cuando hay 220, uno divide el 110 para un lado y 110 para el otro. Sí, hace dos fases. Está como en serie. Ahí está el Si documento. falla ahí, se quedó todo. Se queda un ramal sin corriente. Voy a hacer esto, vean, señores, para ejemplo. Voy a colocar, presten atención, señores, voy a colocar en el siguiente ilustración, voy a colocar lo siguiente, señores, vayan reconociendo los símbolos de una vez porque eso sí me interesa. No, es serio, Ok, voy en serie, señores, voy en serie. Estos halógenos que estoy poniendo, ¿cómo los puse, señores? ¿Cómo los puse, Rubén? En serie. Quiere decir que cuando yo pongo inición, ya alimento todo el sistema. Hay un relay de 4 patillas, las cuento: 1, 2, 3 y 4. 2 patillas se encargan de la bobina que se va a magnetizar y 2 se encargan del control de alto amperaje. Cuando yo cierro aquí, señor, vean, el más va de más a menos. ¿Esto se convierte en qué? En un imán, un electroimán. Se cierra aquí el circuito y ¿enciende o no enciende? Sí. En serie, ¿verdad? Desgraciadamente hubo un falso contacto aquí. Se apagan los dos. No, el otro no. Los dos. Muchachos, los dos. La tierra. Los dos, porque esta línea, ¿de dónde se alimenta el de? Para que algo encienda tiene que tener lado de carga y lado de descarga. Esto se comporta como uno solo. ¿Me están entendiendo? Entonces vean, señores ubicados. Si yo lo corto aquí, enciende. No. Si lo corto aquí, No, tampoco. muy bien. Y si lo corto aquí, tampoco. Muy bien. Ahora vean una conexión en paralelo. No se cierra el circuito, entonces. Vean el paralelo, señores. Ahora sí. Ahí está en paralelo. Nada más que le voy a quitar esto aquí para que no se enrede. Porque si le corta la mitad de esto, solo va a entrar el izquierdo. Ok, muy bien. Si hago esta misma desconexión, ¿se apagan los dos? Solo uno. Muy bien. Si hago esta, solo uno. Y si hago esta, muy bien. Ven el montón de abanico de posibilidades que quedan encendidos solo uno y el otro se apaga. Claro, si ya llega Tololo, un alumno que tenía llamadas, le decíamos Tololo. Si llega Tololo, le corta el cable ahí, pues ya ni modo, ¿verdad? Perece. Las instalaciones en serie, por su naturaleza, tienen esa condición, penden de un solo hilo. Y si ustedes dicen, bueno, pues en el vehículo no ven a ver circuitos en serie. Hay en serie, señores, hay circuitos en serie. Hay en paralelo y hay en mixto. Por eso el programa exige trabajar en el circuito en serie, en el paralelo y en el mixto. Entonces, a lo largo del día, mañana es el último día que viene esta semana, mañana es jueves, deberíamos haber entrado a práctica hoy, pero no se va a poder, pero tenemos que terminar estos dos para ir a estos 3 circuitos, serie, paralelo y mixto. Pero entendiendo detalles tan simples como estos,
Ahora vamos a ver características del circuito en serie. Vamos a ver la primera característica. Dice que en un circuito en serie, si el circuito tiene un amperaje total, o sea que salen 2 amperios, a lo largo del circuito siempre van a haber 2 amperios. Esa es una de las características que tiene. ¿Me entienden? Si salen 2 amperios, todo se alimenta con 2 amperios y trabaja bajo la condición de 2 amperios. ¿Me entendieron eso? O sea que el amperio aquí no cambia. Salen 2, regresan 2 a la batería. ¿Cómo? Vean. Enciende y regresa. Esa es la primera. Entonces pueden poner que la primera característica es: en un circuito en serie la intensidad se mantiene. En un circuito en serie la intensidad se mantiene. En un circuito en serie el amperaje o intensidad se mantiene. ¿Me entendieron? Apúntenlo por favor. La intensidad en un circuito en serie se mantiene. Voy de nuevo. Si 2 amperes abandonan la batería, 2 amperes regresan a la batería. Voy con la segunda característica. Como los valores resistivos van a ir haciendo una especie de muralla, cada uno va a causar una caída de voltaje. Y la suma total de las caídas de voltaje es igual al voltaje fuente. Exacto. Entonces, vean qué interesante. Los electrones salen por la diferencia de potencial y tienen que buscar siempre la neutralidad o el equilibrio. Salen corriendo y de primero se topan una resistencia. Ahí mueren, quedan atrapados haciendo el trabajo. Unos siguen, otros corriendo, se topan otra y vuelven a quedarse atrapados haciendo un trabajo en la otra. Y al final llegan a tierra, pero cada una de ellas se traga parte de los 12 voltios. Eso serían 4 por cada uno. No sabemos el valor resistivo. No, digamos. Si usted lo piensa así, puede ser así. Ahora, esa es una de las características, entonces la vamos a apuntar así. Cada elemento resistivo ocasiona una caída de voltaje. Cada elemento resistivo ocasiona una caída de voltaje. Y la suma de las caídas de voltaje, cada elemento resistivo provoca o ocasiona una caída de voltaje. Y cada caída de voltaje, y la suma de las caídas de voltaje, y la suma de las caídas de voltaje, la suma de la caída de voltaje es igual al voltaje fuente. Esas son las características principales. ¿Es igual a qué digo? La primera es, se mantiene. Y en este caso, ¿cuántos voltajes de fuente, señores? 2. Entonces, la suma de cada una de las caídas de voltaje me da 12. Ok, ahora otra característica. La resistencia total del circuito, vean lo que estoy haciendo con mi mano, señores. La resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias. Oigan bien, la resistencia total del circuito es igual a la suma de todas las resistencias. Por ejemplo, William, si este mide 2, este 2 y este 1, ¿cuánto es la resistencia total? 5. Es igual a la suma de las resistencias. Sí, voy de nuevo. La resistencia total de un circuito en serie, la resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de todas las resistencias. Esa es una de las características del circuito en serie. Cada una de estas características fue dada por algún renombrado físico. Después lo vamos a retomar por el orden de los físicos, pero eso no me interesa más bien el estado, no la forma, ¿entienden? Perdón, me interesa la forma, no el estado, no las condiciones que mediaron para llegar a esto, porque aquí se hablan de la ley de Kirchhoff, la ley de Ullmann-Metal, de Faraday, pero a mí me interesa que lo interioricen,
que sepan que en un circuito en serie, usted agarra las resistencias y agarra un tester y mide, vean, interesante, mide, y la suma de todas las resistencias es igual al voltaje. Entonces, vean qué interesante, señores. Voy a hacer un circuito en serie. Voy a correr esto para acá. Y voy a hacer un circuito en serie. Ya identifican los símbolos. Ahora sí le voy a poner, a esta le voy a llamar la resistencia 1 y tiene un valor de 5 ohmios. La resistencia tiene 2, resistencia 2 tiene un valor de 3 ohmios y la resistencia 3 tiene un valor de 4 ohmios. ¿Los inyectores podrían ser uno? No, ya vamos con eso, todavía no se me dispara. Circuito en serie, lo identificamos ¿por qué? Porque todos penden de un mismo hilo. Un mismo hilo es el hilo conductor que lleva la corriente. Entonces vamos a poner aquí la fórmula de quién? De George Simon Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿La tienen ahí, señores? Ok. Ok. Vamos a sacar primero la resistencia total. Don William, ilústreme. ¿A qué es igual la resistencia total? 12. Es igual a sumar el valor de todas las resistencias. 5 más 3, 8 más 4, 12 ohmios. Se puede quedar por eso, ¿verdad, muchachos? Ok, 12 ohmios. Ya tengo entonces la resistencia total. ¿Sabemos cuánto es el voltaje de trabajo? ¿Cuánto es? 12. ¿Y qué nos queda por averiguar? La intensidad, que es amperaje. Muy bien. Pongo intensidad total es igual a ¿qué? La intensidad, vean qué interesante, es igual a voltaje entre resistencia, pero no la resistencia total, o sí. Señores, ¿qué dirían ustedes? Es total. Resistencia y expresión total. ¿Por qué creen que sea la resistencia igual para todos? ¿Por qué? Porque es en serie. ¿Y qué dice una de las leyes o de las características? Que toda la intensidad es igual a lo largo, entonces la hacemos una sola, porque si calculamos la de aquí y la de aquí me da un disparate. Tapo intensidad y dice que voltaje entre resistencia. Entonces, ¿2 entre qué? 12, 0. No, 1. Ah, muy bien, excelente. ¿Cuánto da? Entonces, pregunta, ¿cuánto es el amperaje en R1, en R2 y en R1, R2 y en R3? Un amperio. ¿Por qué? La ley dice, o por lo menos el enunciado dice, que a lo largo de un circuito en serie la intensidad se mantiene, la ley se cumple y lo vamos a hacer, pero ya no solamente en pizarra, ahora lo vamos a hacer y a meterlo en la práctica que mañana les vamos a hacer con un par de problemitas, o por lo menos uno en serie. Ahora vean que gracias a este programa de software vamos a hacer la recreación con el programa Spark, mejor. Entonces
Apunten los valores de las resistencias para memorizar. Se lo ha mandado por WhatsApp, ¿Qué mandé por WhatsApp? el valor de la resistencia, los colores. No, aquí no interesa eso todavía. Lo que me interesa es que acabamos de probar que toda la ley se cumple. La suma de la resistencia total la tenemos ahí, en 12 ohmios. Tenemos la intensidad total, ¿cuánto es? 12. No, 1 ampere. Tenemos el voltaje. Ahora lo vamos a hacer aquí, vean, presten atención. Ok, aquí está electricidad. Vamos a trabajar con este programita que se llama bujía. Y vamos a sacar los elementos para hacer el circuito. Una batería de 12 voltios, tierras, y resistencias, fusibles resistencias. Qué bravo es eso. Sí, ya. Ok, después íbamos a necesitar Michael Jordan, ¿sabes? los valores, entonces vamos a correr la batería para allá, le vamos a poner 12 voltios, ¿verdad? Ahí está. La primera resistencia le vamos a dar vuelta para que quede parecido por lo menos al la vamos a rotar también, este otro también lo vamos a rotar, y ahora le voy a dar los valores a la resistencia. El primer valor, ¿cuánto era? 5 ohmios. 5. Ok, el otro 3 y 4. Ok, no, mira. El otro 4. Ok, los cierres a tierra. Aquí pueden montar halógenos o lo que ustedes quieran y pueden ver si se les queman de una vez. Solo da motor a fina que tiene que hacer eso. Ok, no hombre, y a mí me dicen que tengo pulso de maraquero, más bien, ¿verdad, Willy? Ok, ahí lo tenemos. Tenemos el circuito y si lo ponemos a correr el circuito, ahí se verán los electrones, el viaje, el lado de carga, el lado de descarga. Podemos ampliarlo un poquito para que lo vean mejor. No, pero ahí está muy dato, vea que se pone en rojo cuando es que pasa el positivo, ¿no? Y después se vuelve verde, que siempre se cierra en negativo, ¿no? Sí, claro, porque la corriente va perdiendo, oigan bien, la corriente eléctrica va perdiendo cuando es en serie el empuje de los electrones. Vean esto lo que va a hacer con la mano, nuevamente. Ellos van a buscar que casi al final ya el sistema ya no tiene fuerza de empuje. ¿Dónde se quedó la energía y la diferencia? Encendiendo lo que sea y disipando calor o lo que sea. ¿Me entienden esa parte, señores? Ahora, permítanme aquí para ver. No pasa como con picos, se los conecta sin sello. El primero alumbra bastante, el segundo alumbra menos. Yo lo vi con carrocería en un camión. Ok, Así, pero Y- sí. voy a medir aquí la intensidad. Entonces, como voy
intensidad tengo que abrir el circuito. Entonces saco el manetín, busco aquí medidores y busco un amperímetro. Le doy vuelta para que ustedes lo vean bien. Y el amperímetro, recuerde que se convierte en parte del circuito. Esa es una de las condiciones que tenemos que entender, que un amperímetro se coloca siendo parte del circuito. Entonces eliminamos la línea y lo colocamos a él de medium de medición y vamos a ver cuánto amperaje dice ahí. Debería por lo menos ser aproximado 1.00, quiere decir un ampere. Ya lo habíamos calculado matemáticamente, entonces sabemos que un ampere, pero lo vamos a quitar para comprobar que a lo largo del circuito hay un ampere. Entonces lo más riesgoso es ponerlo al final, porque ya los electrones han perdido fuerza, pero la teoría dice que a lo largo del circuito de en serie el amperaje se mantiene. Un ampere. Entonces, recordemos algo, se cumple la teoría. La razón lógica es confirmada por la razón algebraica, en donde la matemática demuestra que en un circuito en serie eso sucede. Pero, vamos a ver que cada una de las resistencias va a provocar, ¿qué, señores? ¿Una caída de qué, señores? De voltaje. Entonces ya voy a quitar este y dice que el número de caídas de voltaje es igual a ¿qué, señores? ¿A qué? La suma de las caídas de voltaje, ¿qué es igual? No, al voltaje de la fuente. Entonces vean lo que voy a hacer aquí. Borro esto, doy delete y voy a instalar un voltímetro. No. Cada resistencia provoca una caída de la diferencia de potencial. Vean mis manos. Cada una va haciendo esto, vean, señores. ¿Entienden eso? A pesar de que los electrones regresan a su lugar de inicio, se va a producir. Entonces agarro esto y uso un voltímetro y lo saco. Le doy una rotación y lo voy a polarizar para tenerlo más. Ok, saco otro voltímetro. ¿Qué estoy midiendo en cada una de las consumidores, señores? Vean que lo coloco entre más y menos. En cada una. Perdón, eso ya es la hora, señores. Ya eso no es nada. Es la hora, señores. Ok, ahora sí. Cierro el circuito, guardo el maletín y reviso. Vean, señores, pongo a trabajar y resulta que aquí tengo 5 voltios, ¿lo ven? Aquí tengo 3 y aquí tengo 3 y 4, no, 7 y 5, 12. Muy bien, se cumple. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la resistencia que se deja más voltaje? ¿La más baja o la más alta? Más alta.
¿Cuál de las resistencias es la que provoca mayor caída de voltaje? Resistencia. Sí, claro, la que tiene más alta la resistencia es la que ataja más a los electrones y disminuye, provoca más la caída de voltaje. La que es más baja, que provoca una menor que. Muy bien, ¿dónde están los 12 voltios de la batería? En la suma de todas las caídas de voltaje. Y al llegar a la línea verde se igualó. O sea que al término del final del circuito, aunque los electrones recorran, prácticamente no hay, por así decirlo, entiéndame, no hay un empuje, es apenas como decir de retorno ya el asunto. Porque ¿dónde se quedó la energía? En cada una de esas caídas de voltaje, disipada en calor o en trabajo. Esto es un circuito en serie. ¿Cómo calculo yo entonces esto? Mañana lo vemos. Mañana se trae la calculadora. Si trae llave malla, yo se lo descargo a uno y otro trae una portátil y en el cajón se lo va pasando. ¿Qué Windows?